Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Al comienzo del partido de Videl, zona de espera. Gohan esperó pacientemente a que el zumbido del gong se disipara y se concentró en Videl. El dolor sordo en la cabeza, causado por el ruido y la ansiedad, empezaba a afectarlo, pero hizo todo lo posible por ignorarlo y concentrarse en la pelea. Al parecer, ella había decidido ponerse a la defensiva y esperaba a que Spopovich hiciera su movimiento. Le alivió verla meditar sobre la pelea y que llegara a la misma conclusión que él habría llegado en su situación. Era imposible saber qué podría tener Spopovich bajo la manga. Entonces comenzó el asalto y el gigante se abalanzó sobre él. Ahí tienes, gran bufón, sigue apresurándola, pensó con una sonrisa. Se te escapará de las manos una y otra vez. Ella empezó a asestar golpes rápidamente y a alejarse rápidamente antes de que Spopovich pudiera devolverle el favor. Sintió un tirón en la comisura del labio mientras la observaba pelear, maravillándose de nuevo de lo rápido que se había adaptado a sus enseñanzas. Muchos de los guerreros Z observaban absortos, y Gohan sintió un codazo en el brazo mientras su padre intentaba llamar su atención. Es bastante buena para ser una humana normal. Esto es obra tuya, ¿verdad? Gohan simplemente asintió, sin apartar la vista del combate. Percibía su ki, intentando ver todos los aspectos del combate a la vez, asegurándose de que Videl no corriera peligro. El ki de Videl era como él esperaba, elevado, con picos cada vez que esquivaba o atacaba, y fluctuando con su respiración. El de Spopovich, en cambio, se mantenía constante y perfectamente plano. La inquietud de Gohan seguía creciendo a medida que avanzaba el combate, consciente de la extraña naturaleza del ki del gigante. El ki de Videl se disparó y, con una patada rapidísima, giró la cabeza de Spopovich sobre sus hombros. Gohan lo miró boquiabierto, atónito por lo que acababa de ocurrir. Vio el horror en el rostro de Videl y sintió que su ki se desplomaba rápidamente. Sintió un nudo en el estómago y una oleada de náuseas lo invadió, acompañada de un fuerte latido en la cabeza. Hizo una mueca e intentó acallar el ruido de la arena y las náuseas, concentrándose por completo en Spopovich con aprensión. Algo no anda bien aquí, claramente le rompió el cuello, pero, todavía puedo sentir, el corazón le dio un vuelco cuando Spopovich empezó a moverse solo, y un dolor agudo le atravesó la mente. Gohan se apoyó en la ventana, sujetándose la frente con una mano y luchando por contener la punzada. Logró recuperarse justo a tiempo para ver a Videl recibir su primer golpe, y otra punzada de dolor infernal le atravesó la mente. Percibió vagamente una mano en su hombro y las cautelosas palabras de su padre, pero no oyó ni una sola palabra. No podía librarse del dolor, y la aprensión le invadía las entrañas mientras intentaba concentrarse en la pelea. Spopovich la estaba agotando, y su ki comenzaba a flaquear. Podía ver, entre latidos de dolor, su determinación y concentración mientras buscaba la victoria. Entonces Spopovich asestó la patada demoledora. Videl gritó de dolor, y Gohan cerró los ojos con fuerza ante la oleada de dolor que lo azotaba. Sintió un dolor agudo en el brazo izquierdo, justo donde el de ella estaba torcido en un ángulo extraño. Una extraña sensación lo inundó, una presión que le subía por el pecho y parecía recorrérselo como un reguero de pólvora. Un nuevo hormigueo comenzó alrededor del coxis, pero lo ignoró por completo, preparándose para intervenir en la pelea antes de que algo peor sucediera. Eso es. Necesito atraparla, Ra. Rugió en una repentina agonía. Sus ojos se cerraron de golpe por sí solos al sentir poderosas oleadas de dolor que lo inundaron, originándose en la nuca y enviando una sensación eléctrica y ardiente por toda la columna vertebral, provocando una picazón que parecía haber sido maldecida desde las profundidades del infierno, justo donde había sentido el hormigueo. Cayó sobre una rodilla, apoyando una mano en el suelo para apoyarse y aferrándose al alféizar de la ventana mientras luchaba por incorporarse. Voces de pánico resonaban a su alrededor, pero no podía oír ni ver nada. El tiempo no significaba nada para él, solo existían los impulsos y sensaciones contradictorios. Sus instintos de proteger a Videl y su dolor cegador luchaban por dominar, y quedó atrapado, indefenso, en el fuego cruzado. No tenía ni idea de cuánto tiempo estuvo acurrucado así. Cada segundo agonizante parecía un instante y, sin embargo, una eternidad a la vez. El latido cesó de repente, y entonces lo oyó. Como un fantasma que lo llamaba, resonando en su cabeza. Era lo más hermoso y, a la vez, lo más triste que había oído jamás. Gohan. ¿Dónde estás? Te necesito. El dolor desapareció, dejando una sensación de vacío. La espalda dejó de arderle, la picazón remitió y todos sus sentidos regresaron de repente.
Abrió los ojos de par en par, y el espectáculo que tenía ante sí le causó un momento de vacilación. No supo cómo, pero había terminado sentado con la espalda contra la pared. Su padre estaba arrodillado junto a él, sacudiéndole el hombro y mirándolo fijamente a la cara con expresión preocupada. Gohan. Gohan. ¿Estás bien, hijo? ¿Qué te pasa? Los demás lo rodeaban o miraban por la ventana con aprensión. Incluso Vegeta lo observaba con preocupación, oculta tras su expresión de acero. Entonces oyó el grito. Fue un grito agudo, seguido inmediatamente por un trueno que sacudió el edificio a su alrededor, cargado de dolor y desesperación. El estridente sonido le provocó una punzada de pánico, que le hizo subir el corazón a la garganta. Videl. Gritó presa del pánico. Su rugido sacudió el edificio al transformarse, ascendiendo justo por delante del Super Saiyan. No necesitaba ver su cuerpo maltrecho para saber que estaba al borde de la muerte, y sus instintos ahora controlaban por completo sus acciones. Ignorando por completo la puerta, pateó con fuerza desde el suelo, atravesando la pared hacia la luz del día, esparciendo ladrillos y escombros por la hierba frente a él. Sus ojos se clavaron en ella mientras descendía rápidamente hacia la tierra. Estaba a punto de abalanzarse y atraparla cuando una figura familiar pasó junto a él en su dirección. Vegeta giró la cabeza por encima del hombro. La frialdad de su grito lo pilló desprevenido. Vete. La matarás mientras estás así. Yo tengo a la chica, tú ocúpate de ese desgraciado. La bestia en el pecho de Gohan rugió en señal de aprobación cuando el príncipe Saiyajin atrapó a la chica que caía con sorprendente cuidado, bajándola suavemente al suelo. Gohan la observó rápidamente desde el borde del ring, y su corazón se desplomó. Su ki se desvanecía rápidamente y Vegeta la sujetó del brazo al ver un chorro de sangre roja brillante, gritando algo a los demás, que parecían clavados en el suelo en la sala de espera. Gohan sintió un tic en el ojo y dirigió su mirada al ring y a un Spopovich desconcertado. Gohan no era ajeno al odio. Frío y, a la vez, ardiente, alimentaba sus arrebatos más intensos. Era lo único que despreciaba de sí mismo, pero que jamás podría dejar atrás. Durante los últimos años, se había esforzado constantemente por controlar su ira, por negarse a ceder al odio que lo llenaba y alimentaba su pasión. Pero esta vez no. Un profundo estruendo llenó el aire, y el suelo comenzó a temblar sutilmente mientras Gohan se dejaba llevar por la ira. Era sordo a los gritos del público, las débiles voces que le sonaban tan familiares, y sin embargo, tan insignificantes ahora. El monstruo del ring le había causado un daño tan terrible que incluso Vegeta estaba interviniendo para intentar salvar a su Videl. Había estado allí específicamente para evitar que algo así sucediera, y sin embargo, no había estado allí cuando ella más lo necesitaba. Bastardo. Rugió, sacudiendo las estructuras a su alrededor al entrar en el ring. Cada paso lanzaba rayos contra las baldosas, rompiéndolas donde impactaban. La mataste. Lo pagarás. Ni siquiera se dio cuenta de que los relámpagos que crepitaban a su alrededor quemaron por completo la capucha y la máscara que le cubrían el rostro, permitiendo que su cabello blanco dorado volviera a salir. El fuego, alimentado por la furia, que se arremolinaba en el cielo a su alrededor, provocó un viento en la arena, agitando violentamente las ropas de los espectadores. Spopovich lo miraba con incredulidad, obviamente sorprendido por lo que veía e intentando protegerse el rostro de la tormenta que se cernía sobre él. Gohan ni siquiera le dio tiempo a pensar, lanzándose hacia adelante y cubriendo la considerable distancia que los separaba en un instante. Cerró el puño y lo lanzó bruscamente hacia arriba, directo al abdomen del hombre. El cálido néctar de la vida brotó a través del agujero alrededor del brazo de Gohan y se evaporó en una nube de humo al contacto con su cuerpo en llamas. El rostro de Spopovich se contorsionó de horror y dolor al darse cuenta de dónde estaba exactamente la mano de Gohan. El semidios se deleitó con el terror en su rostro, dejando que alimentara aún más su furia y sed de sangre, provocando un profundo gruñido desde su pecho. Dime, ¿puedes hacer que esto vuelva a crecer? Gruñó y alzó el brazo, justo debajo de la caja torácica, hasta que encontró el objeto de su deseo. Spopovich aulló de dolor y se aferró al bíceps de Gohan en un inútil intento por detenerlo, lo que solo sirvió para quemarle las manos tan severamente que empezaron a humear. Gohan se aferró al músculo que buscaba y, con una sonrisa severa, tiró bruscamente hacia abajo. Podía sentir los músculos desgarrarse, las arterias romperse por completo, y ni siquiera quería adivinar cuántos órganos internos acababa de destruir por completo, pero cada pequeña fractura en el interior del hombre era una victoria.
Retiró el brazo del pecho de Spopovich, sosteniendo el corazón, considerablemente grande y aún latiente, del hombre para que lo viera. El gigante se tambaleó hacia atrás un par de pasos antes de caer de rodillas y mirar al de mí con horror. No salió ninguna palabra de sus fauces mientras su boca trabajaba furiosamente para inflar los pulmones colapsados dentro de su pecho, y sus manos se revolvieron en un intento de evitar que los órganos rotos y la sangre se derramaran por el agujero en su abdomen. Gohan miró el músculo en su mano, notando que seguía latiendo, a pesar de haber sido completamente removido del cuerpo. Aunque le trajo una triste satisfacción saber que él estaba causando el dolor que el gigante estaba experimentando, no sació su sed de sangre. Sus instintos Saiyan exigían más violencia y derramamiento de sangre. Apretó los dientes y miró fijamente al coloso. Cerró bruscamente la mano, y el corazón explotó, cayendo en pedazos con una bofetada repugnantemente húmeda a su alrededor, solo para desintegrarse en el poder torrencial de su aura. Caminó lenta y amenazante hacia Spopovich, quien seguía mirándolo boquiabierto. La sangre acumulada en el azulejo se evaporó al instante por la intensidad de las llamas a su alrededor, y percibió vagamente la presencia de algunos de sus amigos intentando alcanzarlo, aunque sin éxito. Los ignoró, concentrándose por completo en el muerto viviente que tenía delante. Extendió la mano, agarró su largo cabello castaño en la base del cuero cabelludo y echó la cabeza hacia atrás para que estuvieran cara a cara, apretando el puño a un lado e inclinándose amenazadoramente hacia él. Te has metido con el Saiyajin equivocado. Pudo ver el cerebro del hombre trabajando furiosamente tras sus ojos, y Gohan quedó momentáneamente fascinado por lo que vio. Primero hubo rabia, luego horror, luego una especie de satisfacción, y luego nada en absoluto. Sus ojos se nublaron por completo y su mirada se volvió distante. El extraño ki que Gohan había estado sintiendo desapareció por completo para revelar uno terriblemente débil, como si en algún lugar, alguien le hubiera arrebatado repentinamente su don de poder. Gohan se dio cuenta de que Spopovich estaba a punto de expirar y apartó bruscamente su mano libre, formando una mano de cuchillo y hundiéndose en su ki. Formó una delgada hoja de ki que bordeó el borde de su mano y la cortó abruptamente a través del cuello tenso del gigante, y su cabeza se desprendió de su cuerpo sin un sonido. Gohan respiró con dificultad entre dientes, deseando que el corazón dejara de latirle con fuerza mientras observaba con furia la cabeza cercenada que colgaba de su puño. La expresión de Spopovich no había cambiado en absoluto, conservando su rostro horrorizado. El rojo desapareció de su vista, y la furia ardiente en su pecho comenzó a desvanecerse en un frío vacío. Sus ojos comenzaron a arder, contra su voluntad, e hizo una mueca ante el dolor que comenzaba a atormentarle el corazón. Se fue, no la protegí, ¿por qué? ¿Por qué no podía moverme? Inhaló bruscamente y lanzó la cabeza al aire, seguido rápidamente por una ráfaga de ki que la incineró. Su mirada se posó en el cuerpo decapitado junto a él, y con un rugido al cielo, extendió la mano y de su palma brotó un calor abrasador que borró cualquier rastro de la patética existencia de Spopovich. Con el acto consumado, Gohan se permitió derrumbarse por completo. Donde la rabia y el odio dominaban momentos antes, ahora solo había agonía y pérdida. Nunca se lo había confesado abiertamente, pero no había duda en la mente de Demi. Amaba a Videl. Y ahora que no podía sentir su ki, ahora que estaba seguro de que se había ido, el dolor en su pecho era casi insoportable. Gohan se tambaleó hacia el borde del ring. Su aura se desvanecía rápidamente y su cabello volvía a su negro natural. Tenía que verla, para confirmar que realmente se había ido. Una parte de él se negaba a aceptarlo, y se aferraba a esa pizca de esperanza. Percibió vagamente, a través de su mente confusa, que su padre y Krillin habían sido quienes habían intentado alcanzarlo en su furia, y ahora estaban a su lado, intentando guiarlo a alguna parte. Los ignoró, saltando del borde de la plataforma y corriendo hacia ella. Había una multitud reunida alrededor de su cuerpo caído. Androide 18, Vegeta, Chaozu, Teni, para su sorpresa, Lima se apiñaban a su alrededor, mientras que Piccolo y 17 se mantenían apartados, protegiendo a cualquiera que se atreviera a acercarse. Se tambaleó, empujando a Vegeta y 18 a un lado en un intento de volver a verla, y se detuvo en seco al quedarse sin aliento. Kibito estaba arrodillado junto a ella, con la mirada fija en ella y la mano flotando a 2 centímetros de su pecho, parcialmente expuesto, donde la explosión de ki la había impactado. Para su horror, vio que había sufrido una hemorragia masiva en el brazo y el costado derechos por terribles quemaduras de 3er grado, y la mayoría de sus huesos parecían rotos. A primera vista, sus temores eran ciertos.
No había rastro de su ki, no podía ver su respiración, y estaba de un gris apagado, con una gran cantidad de sangre manchando la hierba a su alrededor. La desesperación lo invadió, y su mente se entumeció al ver cómo el ceño de Kibito se fruncía aún más, emitiendo un gruñido de concentración mientras oleadas de energía salían de su palma. Intentó abalanzarse hacia adelante e impedirle hacer lo que fuera que estuviera haciendo, pero se encontró siendo retenido firmemente por un par de manos fuertes. Luchó por un momento, la intensidad de su mirada quemó un agujero en el costado de la cabeza del gigante rosa, provocando que Kibito comenzara a sudar nervioso. Oye, ¿Qué crees que estás a? Empezó Gohan, pero fue interrumpido a media frase. Gohan, cálmate. mira. La voz ronca de su padrino lo detuvo en seco, y parpadeó sorprendido un par de veces cuando el ki de ella se disparó levemente y se estabilizó. La miró con incredulidad, pues momentos antes estaba seguro de no sentir nada de ella. Sintió un leve rayo de esperanza encenderse en lo profundo de su pecho y se separó de las manos que lo sujetaban por los hombros. Kibito retrocedió rápidamente mientras se arrodillaba a su lado, mirando al hombre rosado como un oso protector a su cachorro. Gohan no sabía exactamente qué sentir hacia el hombre alto, y Kibito pareció dudar por un momento de qué hacer. «Sigue viva, Gohan», dijo vacilante, como si quisiera añadir algo más, pero no lo hizo por nervios. Su voz severa avivó la chispa de esperanza hasta convertirla en un fuego intenso. La alzó con cuidado en brazos, haciendo una mueca al sentir que varios huesos se movían de forma impropia. Le dedicó al hombre rosa una mirada de agradecimiento antes de volverse hacia su padre, con la urgencia de salvar a la niña en sus brazos inundando su voz. «Papá. Necesitamos una senzu, rápido». Piccolo habló desde algún lugar detrás de él y rápidamente dijo. «Corina aún no tiene a nadie lo suficientemente fuerte para tratar esas heridas, Gohan, será mejor que la lleves con Dende». Gohan gruñó irritado, pero asintió antes de volver la mirada hacia sus padres. «Bien». El vigía entonces. «Bien». En un instante, Goku lo agarró del hombro, llevándose una mano a la frente y colocando los dos primeros dedos en su frente. Gohan se preparó mentalmente para lo que sabía que estaba a punto de suceder, mirando el rostro de Videl con preocupación. Una fracción de segundo después, ambos desaparecieron con un crujido que resonó en el aire, dejando al público en completo silencio. En busca Dende se preparó para lo que sabía que se avecinaba, girándose desde el borde de la plataforma donde había estado vigilando los acontecimientos de abajo. Cuando el ki de Gohan explotó con tanta violencia minutos antes, había salido corriendo del edificio central para encontrarse con una situación precaria abajo. Con un crujido, Goku y Gohan aparecieron, cargando el cuerpo maltrecho de la chica bajita con la que el Demi había empezado a pasar tiempo últimamente. Dende saludó en silencio a Goku, quien simplemente se apartó de su hijo, mirándolo mientras depositaba a la chica sobre las baldosas. No hizo falta decir nada. Rápidamente se dispuso a inspeccionarla, haciendo una mueca de dolor imaginario mientras inspeccionaba rápidamente sus heridas. Gohan se arrodilló junto a ella, frente a él, con la mirada perdida y la tez pálida. «Oh, eso no está bien», pensó Dende preocupado. «Ha entrado en shock, puedo curar las heridas de Videl fácilmente con un poco de tiempo, pero el shock no es algo en lo que sea muy bueno. No puedo tratarlo tan fácilmente como usar mi ki». Frunció el ceño, examinando las heridas y decidiendo trabajar en los desgarros en su brazo y costado, que parecían los más graves y potencialmente mortales. Apenas pendía de un hilo en ese momento, pero no estaba dispuesto a decepcionarla ni a ella ni a Gohan. Recordando que, siendo realistas, tenía 2 pacientes con él en ese momento, comenzó a intentar ayudar también a Gohan, simplemente hablándole. «Gohan, háblame, ¿qué pasó ahí fuera?» El Demi negó con la cabeza, aún absorto en sus pensamientos, y frunció el ceño mientras más recuerdos lo asaltaban. Dende notó que, mientras atendía las diversas heridas, las manos del Demi no se apartaban de la chica, como si temiera que desapareciera si la soltaba. El guardián derramó su ki en ella tan rápido como su cuerpo lo admitió, entrelazando el tejido con relativa facilidad y forzando la unión de los huesos a medida que encontraba más y más heridas de diversa gravedad. «Guau, esto es brutal», pensó con incredulidad. «Qué suerte que solo sea humana. Si Gohan o Vegeta estuvieran tan dañados, no sé si tendría la energía suficiente para reconstruirlos a tiempo». Gohan finalmente habló, con voz tranquila. «Algo anda muy mal aquí, Dende. Nadie debería haber podido hacer lo que hizo Spopovich». Dende continuó trabajando, pero sintió un poco de alivio cuando su viejo amigo empezó a hablar. «¿Qué hizo?».
Cuéntamelo, algo me dice que esto va más allá de un ser humano excepcionalmente duro, dijo, pero añadió mentalmente. Obviamente, pero cualquier cosa para hacerlo hablar. No, no era particularmente fuerte, es solo que, Gohan dudó, tragando saliva. Debería haber muerto. Videl le rompió el cuello accidentalmente y luego le abrió un agujero en el pecho, se regeneró las 2 veces. Simplemente no se quedaba abajo. Hasta que su voz se apagó, y Dende supo que estaba luchando con lo que había hecho en el ring. Pero su anterior declaración lo hizo dudar un momento, y por un momento miró fijamente al semidios. La pálida expresión de Gohan no delataba arrepentimiento, pero parecía disgustado al pensar en lo que había hecho. Dende dejó de lado la preocupación por la psique de su amigo, reflexionando sobre Spopovich. ¿Un humano normal, regeneración? Vale, sí, definitivamente vale la pena preocuparse por esto, pero, ¿cómo iba a ignorarlo si tenía el poder de la regeneración? Eso no es algo que los humanos puedan hacer. Sin duda, destacaría si tuviera esa habilidad. En ese momento, notó que Goku le hacía señas por encima del hombro de su hijo. Señalaba a la de mí, indicándole a Dende que buscara algo, pero no captó su significado hasta que se giró y señaló el punto justo encima de su trasero, articulando la palabra cola. Dende abrió mucho los ojos y bajó la mirada. Efectivamente, ceñido al brazo de la chica, cerca de la de mí, había un apéndice peludo y marrón que se enroscaba detrás de la cintura de Gohan. ¿Cómo no lo vi antes? Pensó perplejo. Debió de habérselo desarrollado cuando Videl estaba en el ring. Se aclaró la garganta ligeramente. Gohan, MMM. La mirada de Demi se detuvo en Videl un segundo más antes de alzar la vista para encontrarse con la suya, interrogándolo en silencio. Dende lo miró con timidez y continuó. ¿Todavía le estás sujetando el brazo? ¿Necesito que me sueltes para curar el hueso? A pesar de su preocupación, el rostro de Gohan se transformó en una mirada confusa. Bajó la mirada y Dende vio que sus ojos se abrían de golpe. El apéndice se movió entonces, desenroscándose de su brazo, y él extendió la mano para agarrarlo con una mirada desconcertada. Mi cola. Continuó mirándola con incredulidad mientras Dende atendía a la belleza de cabello azabache. Casi había terminado de curar las heridas físicas, pero sintió una punzada de pánico al ver que su ki seguía siendo terriblemente bajo. Presionó un dedo contra su cuello y registró el pulso, aún débil, mucho más lento de lo debido. Se concentró con fuerza, bombeándola con todo el ki que podía, una cantidad desafortunadamente escasa considerando la magnitud del daño que acababa de reparar, poniendo su cuerpo a toda máquina para generar sangre. Pero incluso al ritmo al que su cuerpo intentaba regenerar las células, ya había perdido tanto que podría sufrir daños permanentes. Su cuerpo simplemente carecía de suficiente oxígeno. Se quitó la parte exterior de su túnica y la cubrió con ella, cubriendo la parte dañada del pecho, tanto para abrigarla como para proteger su pudor. Gohan, dijo con severidad, ya que seguía mirando su cola en estado de shock. El semidios negó con la cabeza, volviendo a centrarse en el joven Kami. Soltó su nuevo apéndice, frunciendo el ceño un instante y rodeándolo con él su cintura, tal como habían hecho su tío, Vegeta y Nappa al llegar. Con toda la atención puesta de nuevo en Dende, con una expresión sombría, Dende continuó. He curado sus heridas, pero no puedo hacer nada más por ella. Simplemente no tengo energía. Estoy bien, pero no puedo con todo. Todavía no puedo producir sangre, así que tengo que depender de la médula ósea. He acelerado su regeneración natural al máximo, pero necesita más pronto, o podría sufrir daños permanentes. Lamento decirlo, pero algunas de las técnicas de transfusión de tu humano son lo mejor para ella ahora mismo. Gohan asintió solemnemente, tragando saliva. Conocía perfectamente las limitaciones de las habilidades de su amiga. La enorme cicatriz en su hombro lo demostraba. La pequeña Kami era ahora lo suficientemente buena como para que, incluso con todo el daño recibido, Videl no mostrara cicatrices donde le habían destrozado el brazo y el pecho. Pero Dende era aún muy joven, y aunque su conocimiento había aumentado drásticamente, aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de que su ki lo alcanzara. Recordó cuánto tiempo le había llevado recuperarse de su pelea con Broly y Cell, y eso gracias a sus genes Saiyajin avanzados que aceleraban considerablemente el proceso de curación. Apenas había logrado evitar que la luchadora contra el crimen se desvaneciera por completo, y ella era solo una humana. La levantó con cuidado, asegurándose de que la túnica que Dende le había puesto seguía en su lugar. Papá, no puedo creer que esté sugiriendo esto, pero necesitamos a Hércules. Es nuestra mejor opción ahora mismo.
Su voz era débil y tensa, y Dende pensó que sonaba completamente agotado. Le llamó la atención que este hombre solo tuviera 18 años, y aún así actuara y sonara como algunos de los Namekusei más ancianos de su antigua aldea. Aquellos que habían repelido a los invasores durante años antes de su nacimiento, aquellos que eran guerreros curtidos y veteranos de batalla. Sin embargo, la forma en que sostenía a la niña en sus brazos, la forma en que había actuado con ella en su vida, todo le dio un atisbo de esperanza de que su futuro sería menos sombrío. Lamento que tengas que vivir con todo esto, Gohan, me alegra que la tengas ahora, simplemente no la rechaces como hiciste con todos nosotros. Con otro crujido resonante, los tres desaparecieron, y Dende regresó a su puesto al borde del mirador, buscando la fuente de su inquietud en el globo. Una familiar sensación de fatalidad lo invadió, como el día en que Freezer hizo su primera aparición en su primer planeta. En efecto, algo andaba muy mal en el mundo, y lo peor era que no podía ver qué. En la arena, patio de lucha preliminar, Lime giró bruscamente sobre sus talones, furiosa en el relativo silencio del patio donde se habían reunido los guerreros Z y compañía. El torneo se había suspendido inmediatamente después del combate de Videl, tanto por lo descontrolado que se había ido la situación como por los daños causados a la plataforma por el enfurecido Super Saiyajin. Ninguno hablaba, cada uno absorto en sus pensamientos. Erasa y Sharpener se sentaron con el grupo, ambos en evidente estado de shock tras ver lo que habían visto. Incluso Lime se quedó atónita, pues nunca había visto a Gohan matar a nadie. Su mente corría furiosamente mientras intentaba comprender lo que estaba pasando, dando vueltas sin parar. La pregunta que latía con tanta intensidad en su cerebro amenazaba con estallar. Se detuvo, miró a los demás una vez más, y no pudo contenerse más. ¿En qué demonios estaba pensando?, preguntó, con la voz un poco más aguda de lo normal. ¿Qué pasó ahí abajo? Nunca debió llegar al punto de que Videl resultara herida de esa manera. Podría estar muerta, por lo que sabemos. Su grito de pánico y frustración resonó en el aire, y varios parecieron compartir su confusión, especialmente aquellos que estaban en las gradas con ella, observando impotentes cómo la niña era golpeada hasta quedar hecha papilla. Kiki salió en defensa de su hijo, sujetando suavemente a sus otros dos hijos a su lado e intentando consolarlos. Ninguno de los dos había visto nada tan espantoso como lo que acababan de presenciar en el ring, y para que lo hubiera hecho su hermano mayor, obviamente estaban en estado de shock. Kiki miró a Lime con preocupación. Lime, cariño, Gohan y Goku la llevaron a buscar ayuda, estará bien, debería haber detenido a esa perra en cuanto se lastimó la primera vez. Interrumpió, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras el pánico amenazaba con apoderarse de ella. Pasó mucho tiempo antes de que interviniera. ¿Qué demonios estaba haciendo? Apretó los puños y se enfureció, con los ojos ardiendo mientras la ira y la preocupación amenazaban con llevarla al borde de la histeria. El mocoso estaba ocupado en otras cosas en ese momento, gruñó el príncipe de todos los Saiyajin desde algún lugar detrás de ella. Se volvió hacia Vegeta, y su comentario solo sirvió para avivar su ira. ¿Ocupada? La dejó lastimarse. Y luego la atrapaste y él simplemente, dudó, no dispuesta a repetir los actos espantosos que Gohan había cometido. Miró a los dos gemelos conmocionados que sostenía su madre. Y delante de los niños. ¿En qué estaba pensando? Vegeta se pellizcó el puente de la nariz, gruñendo irritado y levantándose de su lugar al borde de uno de los círculos preliminares. Sencillamente, no lo era. ¿No te diste cuenta de que le volvió a crecer la cola a Gohan? Lime resopló y apretó los dientes, sin responder directamente. Sí, vi la cola. Pero eso no tiene nada que ver con... empezó a decir en su mente, pero Vegeta interrumpió sus pensamientos diciendo bruscamente. No hay muchas razones para que la cola de un Saiyajin vuelva a crecer. Si son lo suficientemente jóvenes, volverá de repente. Si se ven en grave peligro, puede volver a crecer. Si su pareja se ve en una situación donde no hay posibilidad de supervivencia, volverá a crecer. Algo en él sabía lo que iba a pasar, y volvió a crecer en medio de su pelea. ¿No están emparejados, Vegeta?, soltó furiosa. Por si lo has olvidado, sé lo de la marca de tus chicos, la transferencia de sangre y todo eso, y sé que ella no tiene ninguna. Vegeta gruñó y se cruzó de brazos, mirando pensativo al suelo. La chica tenía razón. Lime tiró nerviosamente de la coleta que llevaba sobre el hombro y se mordió el nudillo intentando controlar su furia. Bulma intervino en su guerra mental, aclarándose la garganta nerviosamente.
Tengo una teoría al respecto, Gohan es solo mitad Saiyajin, así que creo que es posible que su mitad humana le dé algo más complejo que un detonante biológico Saiyajin. No sé cómo explicarlo sin ser un medio Saiyajin ni hacer estudios adecuados, pero creo que la combinación de hormonas Saiyajin y humanas puede hacer que una afecte a la otra o las fortalezca. Así que quizá no necesite el vínculo de sangre para desencadenar una reacción hormonal como lo haría un Saiyajin de pura sangre. Sus sentimientos por la chica debieron ser suficientes. Dijo rápidamente, y añadió con la mirada fija en el suelo. Debió de ser tan doloroso que quedó inmovilizado. Después de todo, le volvió a crecer un apéndice entero en cuestión de un minuto. ¿Eso explicaría por qué no la salvó? Miró a Vegeta en busca de confirmación, la cual él le dio con un simple asentimiento. Lime siguió mirando a Bulma un momento, procesando lo que había dicho e intentando racionalizarlo. Respiró hondo y se giró hacia el resto de los luchadores que estaban en la sala de espera, fulminándolos con la mirada. ¿Y ustedes? ¿Por qué nadie más hizo nada? Solo recibió unas cuantas miradas de arrepentimiento antes de que la mayoría de sus ojos se posaran en el suelo. Suspiró profundamente y pensó, no es su culpa que esto haya pasado. Yo ni siquiera salté el muro hasta que ella cayó al suelo. Yo también estaba clavada en mi asiento por el miedo. Al darse cuenta de esto, se sentó pesadamente en el borde de uno de los anillos acordonados junto a donde estaba la familia Son y murmuró, lo siento. Es que estoy tan... La mayoría de los demás asintieron en silencio, sabiendo perfectamente lo que sentía. Volvió a notar con el rabillo del ojo las expresiones desoladas en los rostros de Goten y Ría, y sintió que su cuerpo se desplomaba. Extendió las manos hacia ellos, medio ofreciéndoles, medio rogándoles que se unieran a ella. Cualquier resto de compostura que le quedaba a la niña se desmoronó al instante ante la oferta, y corrió a los brazos de su hermana adoptiva, sollozando y desahogando todas sus penas. Lime le acarició el cabello y esperó pacientemente a que la niña recuperara el control. Goten pareció reafirmarse, aunque sollozó un par de veces antes de pedirle a su madre que lo recogiera. Ría logró controlar su respiración y se apartó de Lime lo suficiente como para mirarla con ojos llenos de dolor. ¿Qué le pasa a Gohan? Hizo todas esas cosas. Sé que ese tipo era malo, pero Gohan lo mató. Gohan no puede matar gente, solo la gente mala puede matar. Lime se mordió el labio inferior, considerando las palabras de Ría. Claro, la niña no sabía que Gohan había matado más de una vez. Nadie se atrevía a decirles a los gemelos, ni siquiera a Trunks, que cuando vencía a Cell y Broly, implicaba matarlos. Que los niños supieran, los malos simplemente huían después de que Gohan los venciera. Lo mismo ocurría con sus opiniones sobre sus padres. Trunks ni siquiera conocía el pasado de su padre ni las miles de vidas que mancharon sus manos de sangre. ¿Cómo le explicas a un niño lo que hace cualquiera de nuestros luchadores sin destruir por completo la imagen que tienen de ellos? Claro, sé por qué lo hace Gohan, su madre lo sabe, todos lo sabemos, pero a un niño. Respiró hondo y dijo, Ría, escúchame bien, ¿de acuerdo? Gohan no es malo, nunca lo fue ni lo será. Ese tipo que estaba en el ring con él lastimó mucho a Videl, y le habría hecho lo mismo a más gente. Gohan, se aseguró de que no pudiera volver a hacerlo. Cariño, a veces los buenos tienen que hacer cosas malas para proteger a quienes les importan. Por eso Gohan no quiere que tú ni tu hermano tengan que pelear. Ría se secó los ojos con el dorso de la mano, pero las lágrimas seguían fluyendo. Su barbilla tembló levemente y su voz, cargada de emoción, casi hizo llorar a la adolescente. Pero, ¿por qué tuvo que ser Gohan? Nunca lo había visto tan enojado, me dio tanto miedo que no lo reconocí. Siempre es tan amable, Ría, empezó, negando con la cabeza. No sabía cómo abordar este problema en absoluto, y miró a Kiki en busca de apoyo. Pero la mujer Son parecía tan afligida como sus hijos. Lime pensó un momento y luego continuó. Mira, sé que es difícil de ver, pero Gohan sigue siendo el hermano mayor que conoces y amas. Lo que viste en el ring no es él, ¿de acuerdo? Ría no parecía convencida, ni su hermano tampoco, aunque Goten parecía esforzarse por entenderlo. Lime sospechaba que estaba conteniendo las lágrimas, fingiendo fortaleza para ayudar a su gemelo a afrontarlo. Pensó en cómo contarles sobre Gohan, cuando la inspiró. Piensa en esa persona que acabas de ver como una persona diferente, Ría, Gohan lo esconde hasta que lo necesitan, y sin duda lo necesitaban hoy. La niña sollozó y se frotó los ojos, tratando de contener la marea. ¿Como Bardock? Sí, Ría, igual que Bardock. Dijo para animarla. Le dedicó a la chica una sonrisa tranquilizadora, o al menos la mejor que pudo, dada su propia tensión y preocupación.
Sin embargo, pareció ayudar un poco, y las comisuras de los labios de Ria se curvaron hacia arriba en una débil sonrisa que aún rozaba un puchero. El silencio reinó en el grupo una vez más mientras todos reflexionaban sobre su situación actual. Hasta el momento, nadie había propuesto una explicación para los acontecimientos del día que tuviera sentido más allá del hecho obvio de que algo terrible estaba sucediendo en su mundo. Lo suficientemente grave como para involucrar personalmente a dos Kais, además de un Super Saiyajin muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pequeño guisante de sudor? Rugió una voz familiar e inoportuna. Todos se giraron hacia el alboroto que los sacó de su estado de contemplación. Hércules emergió de la puerta lateral por la que había desaparecido tras las presentaciones preliminares, con la mirada furiosa en busca de su hija y el rostro enrojecido. Sus ojos azules se clavaron en las siluetas de los guerreros Z y su rostro se contorsionó en una mueca. Lime no pudo evitar gemir de exasperación al ver al hombre. ¡Genial! Justo lo que necesitamos ahora mismo, el salvador del mundo, oigan, todos. ¿Dónde está mi Videl? Vi a ese Bardock con ella y ahora ha desaparecido. Se acercó pisando fuerte y plantó los pies firmemente en una postura agresiva, mirándolos a cada uno con la mirada más intimidante que pudo. Por desgracia para él, no era ni de lejos tan aterradora como la de su hija, ni ninguno de los guerreros Z era capaz de asustarse con él. Kiki alzó a Goten en brazos y frunció el ceño hacia el hombre. Se llama Gohan, señor campeón, ¿qué tal si lo usas? Y para tu información, mi esposo y mi hijo la llevaron con alguien que puede ayudarla. El campeón no estaba convencido y cruzó los brazos desafiante hacia la mujer. Tenemos las mejores instalaciones médicas aquí en este complejo, deberían haberla llevado allí. Necesita un médico, no un charlatán de un lugar remoto. Los guerreros Z volvieron a indignarse ante las palabras del campeón, pero ninguno más que Piccolo, quien gruñó y captó la atención del luchador mayor. Al ver de nuevo al alto namekiano, Hércules palideció ligeramente, pero logró mantener la compostura en una mueca desafiante. Piccolo lo miró fijamente y gruñó. Esa no es forma de hablar de los kami de la tierra, y no lo toleraré. Cuida tu lengua antes de que la saque. Dejó que la amenaza flotara en el aire, y Hércules pareció desanimarse un poco ante sus palabras. Obviamente, no quería creer que existiera un verdadero kami de la tierra, ni que le hubieran entregado a su hija personalmente, pero nada en esa gente era normal en absoluto. ¿Por qué iba a dudar de su palabra, considerando lo que había visto? Buscando salvar las apariencias, o alguna otra razón sin sentido, continuó. Su mirada se tornó distante y se masajeó los nudillos como si se preparara para una pelea. En fin, lo único que sé es que cuando le ponga las manos encima a ese Spopovich, haré que lo que le hice en el ring hace 5 años parezca leve. Las alarmas saltaron automáticamente en la cabeza de Lime, quien lo miró boquiabierta. No fue la única en captar su metedura de pata, aunque sí quien le habló. Espera, ¿ni siquiera la viste pelear? ¿Sabes siquiera lo que pasó? Dudo, las palabras se le atascaron en la garganta y palideció ligeramente ante su mirada severa. La pequeña chispa de indignación se convirtió en una hoguera ante su tácita confirmación de culpabilidad. No lo hiciste. ¿Qué demonios, Hércules? Es tu hija y ni siquiera la viste pelear. El rostro de Hércules se transformó rápidamente en una expresión de culpa y remordimiento, y su tez palideció rápidamente. Por un instante, su aspecto fue tan lastimoso que Lime casi sintió lástima por él. Pero descartó ese pensamiento rápidamente. No, no lo hice. Estaba tan bien que me tomé el tiempo de, bueno, eso no importa, necesito saber si está bien o no. El tipo que me dijo que estaba herida no dijo cuánto. Los miró con cautela, captando con aprensión sus duras miradas. Bulma suspiró y se pellizcó el puente de la nariz, prefiriendo no mirar al hombre mientras respondía a su pregunta. No conocemos a Satanás, estaba en estado crítico cuando Goku se los llevó, y es posible que, bueno, prefiero no pensar en eso. El hombre tragó saliva para superar el nudo emocional que tenía en la garganta, tranquilizándose lo mejor que pudo antes de asentir en señal de comprensión. ¿Y es Popovich? Para sorpresa de todos, fue Goten quien habló esta vez. Su vocecita cortó el aire con mucha más firmeza y determinación de la que los demás estaban acostumbrados. Está muerto, Bardock lo mató. Lime se sorprendió un poco por sus palabras y su tono, pero notó fácilmente la rápida mirada que compartió con su hermana. Sintió un tirón en la comisura de los labios ante el gesto, así como la mirada feroz que claramente estaba imponiendo en su rostro. Sabía lo que intentaba lograr, y la enorgullecía verlo hacerlo.
Se esfuerza tanto por ayudarla a aceptar las acciones de Gohan, intenta ser tan fuerte por ella. Hércules recuperó un poco el color ante la noticia y suspiró profundamente mientras se pasaba una mano por su espeso cabello negro. Un fuerte chasquido partió el aire en dos, sobresaltando a varios, que gritaron de sorpresa. Gohan. Goku. Lime giró la cabeza de golpe y, efectivamente, allí estaban ambos. Goku, con el índice y el corazón de la mano izquierda aún apretados contra la frente, y Gohan, cargando el cuerpo aún ensangrentado de Videl, a quien vio parcialmente cubierta por una de las túnicas de Dende. Sintió un momentáneo ataque de pánico al observar los rasgos de su amiga, incapaz de ver sus heridas a través de la túnica. El pánico se calmó un poco al notar que su tez no estaba tan pálida como antes y que sus extremidades parecían haber recuperado su forma normal. Pero la expresión demacrada y tensa de Gohan despertó su preocupación. Gohan. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Pudo Dende. Él interrumpió su pregunta rápidamente con solo una mirada, y luego miró fijamente a Hércules. Justo el hombre que necesito. Tú, ven conmigo, no tenemos mucho tiempo. Hércules pareció haber ignorado por completo su comentario y se apresuró a inspeccionar a su hija. Le presionó la mejilla con una mano, limpiando un poco de sangre que aún adornaba sus delicados rasgos, observándola detenidamente. Levantó la túnica para ver la causa de la sangre, y sus ojos encontraron rápidamente los desgarres en su ropa, que dejaban parcialmente al descubierto el lado derecho de su pecho y el hombro al descubierto. Lime pudo ver la indignación en su rostro. Oye. ¿Qué le hiciste? Gohan gruñó con irritación, y de repente, Hércules retrocedió un paso tambaleándose al oír un fuerte crujido, sujetándose la mejilla y el ojo morado que apareció de repente. Parpadeó sorprendido un par de veces, intentando comprender qué le acababa de golpear en la cara. Gohan lo miró fijamente y continuó con urgencia. Cállate, viejo. Si valoras la vida de tu hija, ven conmigo. Ha perdido mucha sangre y aún necesita ayuda, y tú eres necesario. Compartes su tipo de sangre, ¿verdad? Lime no pudo evitar sentir cierta satisfacción al ver cómo su cola se enrollaba lentamente alrededor de su cintura como un cinturón marrón peludo. Pero entonces recordó que estaba preocupada por su amigo e hizo todo lo posible por olvidarse de la fascinación por el apéndice. Hércules asintió aturdido, sin dejar de frotarse la mejilla. Sin decir una palabra más, Gohan se giró y se dirigió rápidamente hacia las instalaciones médicas con Videl aún acunada en sus brazos. Los guerreros Z lo siguieron rápidamente, manteniendo su ritmo apresurado, y Vegeta agarró a Mr. Satan por la parte trasera de su kimono marrón, arrastrándolo con él, ligeramente atónito. De nuevo en la sala de espera. No lo entiendo, Gohan destruyó por completo a Spopovich, pero Yamu no ha hecho nada. Sé que esos dos son secuaces de Babidi, pero Yamu actúa como si nada hubiera pasado. ¿Qué espera? ¿Qué habrá planeado ese mago? Shin entrecerró los ojos y miró fijamente la espalda del pálido luchador, que parecía estar conversando con una pared de nuevo. Kibito parecía tener pensamientos similares y gruñó en voz baja, frustrado. Maestro, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? No podríamos haber esperado una mejor demostración de poder de ninguno de estos Saiyajin, pero ninguno de los dos hizo nada al respecto. Es decir, la demostración de Gohan fue increíble, nunca soñé con tanto poder en una sola persona aparte de Kai. Shin frunció aún más el ceño al recordar épocas pasadas. Aún eres el joven Kibito. Recuerda, Goku ha demostrado más poder del que Gohan acaba de mostrar, y no creo que ni siquiera eso alcanzara su máximo potencial. Más allá de eso, puedo recordar el poder de ese monstruo, hace tantos años. Fue hace muchos milenios, y aún así, todavía lo siento atormentándome, pero me estoy desviando. Tienes razón. Seguimos estancados en la misma situación. Necesitamos encontrar al mago, y nuestra única salida segura es que Yamu nos guíe hasta él. ¿Cómo lo hacemos? Si no busca energía como pensábamos, ¿qué estará haciendo aquí? Preguntó Kibito pensativo. Shin consideró por un momento cómo responder a su pregunta, deteniéndose solo un instante para reconocer la presencia de Goku y Gohan reapareciendo en su lugar. Inmediatamente, sus pensamientos se extendieron para escucharlos a ambos, distraídamente atentos a lo que sucedía. Ideas comenzaron a formarse en su cabeza, ninguna de las cuales podría hacer sin el grupo de luchadores al que aún dudaba en acercarse. Kibito, creo que nuestros amigos vendrán pronto a buscarnos una explicación. Creo que debemos contarles qué está pasando ahora. Maestro. ¿Habla en serio? ¿Qué hay de lo que hablamos antes? Preguntó Kibito con ansiedad. Soy Kibito, dijo Shin asintiendo, aunque él también estaba nervioso por esta decisión.
No podemos hacer esto solos, ni creo que podamos contar con la ayuda de Goku sin la ayuda de sus amigos. Tienen un vínculo más fuerte del que preveía. Pero ¿viste lo que hizo Gohan ahí fuera? Balbuceó Kibito con miedo. Tu suposición sobre él era correcta. Incluso si no estuvieras incapacitado como ahora, el chico nos supera con creces en fuerza a ambos juntos. Si le damos una razón para sospechar que estuvimos involucrados en la detención de su padre en el otro mundo, quizás no estemos en mejor situación que Popovich. Además, no confío en él. Es demasiado impredecible e imprudente. Lo sé, Kibito, pero se nos acaba el tiempo y se nos acaban las opciones, dijo con severidad. Tendremos que darle una razón para que trabaje con nosotros y esperar que no haga demasiadas preguntas. Ya sabe que somos Kais, y por suerte parece que aún no quiere descargar su ira con nosotros. Mientras no descubra quiénes somos realmente, no deberíamos tener problemas. Si ocurre lo peor, tendré que ofrecerle algo que no pueda rechazar, y esperar que sea suficiente para apaciguarlo. Kibito frunció el ceño confundido, pidiéndole en silencio que explicara más, pero Shin negó con la cabeza. Tal como lo había predicho, sintió la presencia de Vegeta acercándose a ellos a paso rápido. Le indicó a Kibito que se preparara y miró en silencio hacia la puerta por la que sabía que aparecería el príncipe. A su lado, Kibito se removió incómodo. Maestro, si no le importa que pregunte, ¿por qué quería que simplemente evitara que la niña muriera? Es obvio que significa algo para el chico, ¿por qué no quería que la curara por completo? Sabes que está dentro de mis posibilidades, y puede que nos haya hecho ganarnos la confianza de Gohan. Honestamente, no sé si realmente habría ayudado en nuestra situación con el joven Saiyajin. No confía en nosotros, por razones obvias. Si la hubieras curado por completo en el acto, es posible que se hubiera dado cuenta, al darse cuenta de que intentábamos ganarnos su favor. O bien habría empezado a confiar en nosotros, o bien se habría vuelto aún más desconfiado, posiblemente directamente hostil. No era algo que estuviera dispuesto a arriesgar hasta saber más. Además, nos liberó de su vigilancia por un tiempo para pensar y planificar, y le dio a Yamu la oportunidad de hacer algo en su ausencia. Es una lástima que Yamu permaneciera inactivo, y lamento mucho que la chica tuviera que ser utilizada de esa manera en vano. Habrá mucho que reparar cuando termine esta dura prueba con Kibito, pero ahora mismo, debemos poner el universo primero. Es nuestra prioridad, no la vida de unos pocos seres individuales. Se quedaron en un tenso silencio y esperaron la llegada del príncipe. Sala del hospital Arena. Gohan suspiró profundamente y se dejó caer en una de las muchas sillas de invitados de la habitación, hundiendo la cara entre las manos, emocionalmente exhausto. Videl yacía en la cama frente a él, con Hércules a su lado y ambos conectados a una máquina de transfusión de sangre que bombeaba sangre directamente del anciano luchador a su hija. Se sentía cansado, mucho más cansado de lo que se había sentido en mucho tiempo. Afortunadamente, la mayoría de la pandilla Z había decidido quedarse fuera de la habitación, con la excepción de su familia, Lime y las dos rubias, que habían insistido en quedarse al lado de su amiga que luchaba contra el crimen. El frágil estado de Videl todavía lo preocupaba mucho, pero ahora lo único que podía hacer era esperar o que la sangre que le inyectaban hiciera su trabajo. Mientras tanto, quería respuestas, y sabía exactamente a quién acudir para obtenerlas. Más les vale a esos dos estar dispuestos a hablar, pensó con tristeza sobre los Kai. Primero papá, ahora Videl. Esto ya ha durado demasiado, necesito respuestas. Dejando a un lado su arrebato inicial, había pasado gran parte de la última hora reflexionando sobre qué estaba pasando. Shin y Kibito eran, por supuesto, cruciales para lo que estuviera sucediendo. Después de todo, eran lo que él había llamado con tanta pasión los malditos dioses del universo. Querían a Goku por algo, y de alguna manera Popovich estaba relacionado. Por asociación, Yamu también, y Gohan sabía que lo que estuviera sucediendo iba mucho más allá de lo que veía superficialmente. Era imposible que Yamu y Popovich fueran la razón de la participación de Goku. No con las lamentablemente débiles habilidades que poseían. Sintió que Vegeta había hecho contacto y se recostó en su silla, mirando fijamente a la pared, donde podía sentir el ki enmascarado de los dos Kai. Tal como esperaba, los tres emprendieron el regreso a la habitación. Se pasó una mano por el pelo con ansiedad, deteniéndose un momento al notar las gruesas manchas de sangre en las partes verdes de su armadura. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar el espectáculo que había dado al perder el control. Miró con cautela a los demás en la habitación, y no le sorprendió demasiado ver que los rubios lo observaban con recelo, y Ria, deliberadamente, no lo miraba en absoluto. Buen trabajo, genio, pensó con amargura.
Sharpener y Erasa podrían superar lo que acaban de ver con bastante facilidad debido a su edad, pero los gemelos, prometiste protegerlos de la violencia y el derramamiento de sangre, y luego vas y destrozas a un tipo delante de ellos, con mucha suavidad, suspiró profundamente de nuevo y manoseó la tela de su guante, que sorprendentemente seguía casi intacto tras la paliza que había recibido en su arrebato. Apretó rápidamente los botones y, en un instante, se puso su gi azul marino y su camisa roja. Algo en sus acciones pareció despertar la curiosidad de Erasa, quien logró superar su nerviosismo lo suficiente como para acercarse. No apartó la vista de él mientras se sentaba a su lado, cuidando de mantener la distancia. Gohan se mordió la mejilla antes de frotarse la mandíbula con irritación. No voy a morder a Erasa, no hay necesidad de estar nerviosa. Ella observó su rostro durante unos segundos, considerando sus palabras. Pareció decidirse, o mejor dicho, se distrajo con el peludo apéndice marrón que se retorcía alrededor de su cintura. Lo miró con curiosidad, con una expresión que oscilaba entre la fascinación y la confusión. Tentativamente, extendió la mano para tocarlo. ¿Es real? Su reacción fue inmediata, intensa para un roce tan leve. Sintió una sacudida, no de dolor como cuando le habían agarrado la cola de pequeño, sino un cosquilleo que le revolvió el estómago. La cola peluda se desplegó rápidamente, asustando a Erasa, que retrocedió alarmado. Liberada de su cintura, ondeó en el aire tras él, como si tuviera vida propia. Hizo una mueca y dijo, sí, es real, y muy sensible. Ay. Lo siento. Suspiró. Siguió mirándolo, fascinada por sus movimientos, como una niña que descubre la televisión por primera vez. A pesar de la situación en la que se encontraban, sintió ganas de reírse de su expresión. Pero eso se apagó rápidamente cuando Sharpener intervino. Planteó la única pregunta a la que necesitaba una respuesta sincera. Entonces, ¿es cierto, G? ¿Qué eres? ¿Sabes? ¿Solo mitad humano? Gohan tragó saliva y miró fijamente a la rubia. Notó con el rabillo del ojo que Erasa había salido de su fascinación por su pregunta, mirándolo con aprensión. Bueno, pensó con ansiedad, tragando saliva de nuevo. Aquí vamos otra vez a lo profundo. No pensaba contarles esto todavía, pero supongo que ya no puedo evitarlo. Asintió, concentrándose en controlar su respiración y calmar los nervios. Estaba seguro de que esa pequeña información lo distanciaría de ellos más allá de su sangre alienígena. Pero como siempre, Erasa acudió al rescate. Claro. Tiene demasiado sentido que seas más que un humano. La cola delata a un chico mono. Ja. Llevo medio año siendo amigo de un extraterrestre y no tenía ni idea. Entonces, ¿alguna otra, diferencia anatómica que una chica deba saber? Ya sabes, por Videl. Lime se dio una palmada en la frente con la palma abierta y Sharpener resopló en su mano mientras intentaba contener la risa. Kiki la miró boquiabierta mientras los otros tres miembros de la familia Son parpadeaban confundidos, sin comprender el significado de su pregunta. Gohan captó de inmediato su sugestiva curiosidad y se sonrojó furiosamente. La otra persona consciente en la habitación, Hércules, finalmente recuperó la voz y la usó para gritar indignado a los adolescentes. Oh, eso es. De ninguna manera tú y mi pequeña Vanna. Aléjate de ella, monstruo. Su insulto resonó en la cabeza de Gohan, pero sorprendentemente no le provocó la ira que había previsto. Una tranquila aceptación se formó en torno a la palabra bicho raro, asentándose en su mente con un peso doloroso y reconfortante a la vez. Lime y Kiki salieron en su defensa automáticamente, preparándose para lidiar con el tonto como fuera necesario, pero Gohan les hizo señas para que se callaran. Supongo que debería estar enojado, pero, no se equivoca, llevo años diciéndome lo mismo, y la única vez que dejo que alguien se acerque demasiado, sale lastimado cuando estoy en mi punto más débil. Debería haber sabido qué pasaría. En cuanto esas palabras cruzaron por su mente, otro pensamiento se formó que lo hundió aún más en las profundidades del autodesprecio. En el fondo de su mente, una vocecita le susurraba sutilmente. Te lo dije. Ignorando sus propios pensamientos autocríticos, dijo, Hércules, siéntate y deja que la máquina haga su trabajo. Era una broma, no tienes que preocuparte. Hércules siguió mirándolo fijamente, pero hizo lo que le dijo y volvió a sentarse. Tienes toda la razón, no lo hago, Punk. Gohan sintió la presencia de los dos Kai justo afuera de la puerta y se cruzó de brazos. Miró a Erasa a los ojos e intentó sonreírle débilmente, ignorando su puchero preocupado, sin duda causado por su proclamación. Bueno, considera hoy tu día de suerte, Erasa. También conocerás a dos dioses del maldito universo.
En cuanto las palabras salieron de su boca, la puerta de la habitación se abrió y Vegeta entró, seguido de cerca por Shin y Kibito. Vegeta empezó a cerrar la puerta tras él, pero Gohan le hizo un gesto para que se detuviera, sin apartar la vista del hombre morado que tenía delante. Shin siguió mirándolo fijamente, pero Gohan notó que Kibito parecía un poco tenso. Bien, al menos he captado su atención. Gritó desde la puerta abierta. Entren, todos ustedes también tienen que estar aquí para esto. Su llamada fue respondida de inmediato por un bullicio. Toda la pandilla Z entró a empujones en la pequeña habitación, abarrotándola ligeramente, pero dejando un espacio libre al fondo, donde ahora se encontraban Shin y Kibito. Tras comprobar que todos estaban allí, Gohan se puso de pie, ocupando su lugar junto a su padre y frotándose lentamente las manos por la frente antes de cruzar los brazos y mirar fijamente a Kai. Un tenso silencio se instaló en la habitación, solo interrumpido por el suave zumbido de la bomba de la máquina conectada a Videl y Hércules. Gohan respiró hondo y comenzó. No creo que necesite decirte por qué te he traído aquí, Kai. Empieza a hablar. Ubicación desconocida. Una luz solitaria brillaba tenuemente en la oscuridad de una habitación peculiar. El resplandor provenía de una pequeña bola en el centro de la habitación, pero no alcanzaba más de 30 o 60 centímetros de distancia. Había varias figuras presentes, envueltas en la oscuridad, observando los últimos momentos de Spopovich a través de sus ojos, junto a la bola de cristal. La muerte del humano es sorprendente, y un revés, ¿no es así, amo? La profunda voz de barítono retumbó en la oscuridad, y si hubiera habido humanos cerca, el solo sonido les habría provocado una punzada de pánico. Llevaba un fuerte sabor a maldad que se impregnaba en el aire. Un murmullo silencioso siguió a la pregunta, pero una voz aguda y estridente interrumpió la turba, silenciándola bruscamente. Un poco, pero creo que también hemos dado con una mina de oro. Este personaje, creo que era Bardock. Es un Saiyajin. ¿Lo ves? La bola de cristal brilló intensamente, mostrando al semidios en toda su gloria ascendida, con una brillante cola dorada ondeando en el aire tras él, como lo vio Spopovich. Una cola. Es un Saiyajin, sin duda. Recuerdo a esa raza de monos cuando aún eran pequeños. Son violentos y bastante poderosos para ser una raza de monos, pero no recuerdo que fueran rubios. La voz profunda resonó de nuevo después de eso. Varios entraron en mis dominios cuando se extinguieron. Creo que el de aspecto rubio se llama Super Saiyano, pero pensé que era solo un mito. El poder de un Super Saiyano es legendario. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Supongo que estás pensando. Claro que sí. Rió la voz aguda. Pero se me acaba de ocurrir otra idea genial. ¿Ah, sí? Hay otros dos ahí. Creo que también son Saiyajin. ¿Recuerdan cuando nuestros dos pequeños humanos se toparon con ese grupo? Estaban discutiendo sobre no transformarse en el ring. Deben ser Super Saiyajin también. ¡Cuánta energía! Lo entiendo, maestro, pero solo con la lucha en el ring, hemos conseguido la mitad de la energía que necesitamos, murmuró la voz más grave. No necesitamos a todos, solo a uno. Los demás no son necesarios. La mitad. Gritó la voz aguda con incredulidad. ¿Cómo pasó eso? El dorado, cuando mató a Spopovich, respondió el barítono. Le inyectó tanta energía que pudimos extraerla casi toda a través del canal que dejaste abierto. Fue muy astuto de tu parte, maestro, darle esa regeneración. Si hubiéramos previsto a alguien tan fuerte como este Bardock, habríamos podido reunir toda la energía necesaria. Sí, dijo la voz aguda, pensativa. Luego se oyó un jadeo y continuó. Oh, pero esto me da otra idea. Estos Saiyajin son violentos por naturaleza, y este obviamente tiene un temperamento muy fuerte. Apuesto a que los otros dos también son parecidos. Un silencio denso se apoderó de la habitación, como esperando que la voz estridente continuara. Al no hacerlo, el barítono volvió a hablar. Sí, maestro, lo sabemos, pero, ¿qué pretende hacer? Una carcajada estridente resonó desde la oscuridad, y la bola de cristal se congeló en la imagen de Gohan en toda su furia, asestando el golpe final a Spopovich. Oh, ya verás. Creo que disfrutarás esto.